Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Inchedo Moché Soy Mujer, el programa de la televisión pública pampeana que te muestra historias y vivencias de mujeres de nuestra provincia. Hoy estamos con Danila, con quien vamos a charlar de un tema que es parte de tu vida y que es parte de lo que sos vos hoy y con lo que luchás día a día, ¿no? Desde muy chica. Y uno dice, cuando escucha estas historias, la historia que vas a contar tuya, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para seguir adelante, para reconstruirse y seguir con la esperanza de que se puede tener una buena vida? ¿Por dónde empezamos, Danila? Por la búsqueda de la identidad, de quién sos cuando eras muy chica. Exactamente, podemos empezar por ahí, porque viene muy cargado más adelante. Yo, hija de una mamá soltera, al principio, durante el embarazo de ella, en ese momento todo lo que tenía que ver con el tabú, mamá joven, que no estaba en pareja, y con una familia muy tradicional del casamiento, todos los mandatos familiares, sociales, habido y por haber, que como no se estaban cumpliendo ahí. Que no se estaban cumpliendo y que en realidad era la gran mayoría de las historias en las familias, pero como todo tabú se tapaba, no estaba bien visto. Entonces mi mamá, al quedar embarazada, se va a vivir con mi abuela y mi abuelo de corazón en ese momento, mis abuelos. Ahí es donde comienza ella a transitar el embarazo sola, sin poder tener como un acompañamiento por parte de mi padre en ese momento. ¿Él la dejó cuando se enteró que estaba embarazada? No estaban juntos oficialmente, pero había idas y vueltas en ese momento, pero el quiebre viene finalmente con el embarazo. Cuando vos nacés, de repente creces en esta familia disfuncional, podría ser. Que es muy normal, al fin y al cabo. Exactamente. Sí. Y con el tiempo empezás a preguntar quién es tu papá, empezás a buscar tu identidad. Yo crecí, no sé en qué momento, desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre me contó quién era mi papá. Inclusive ella estando en pareja nuevamente, yo sabía que no era mi padre. Pero desde muy chica lo supe y nunca tuve un problema, un inconveniente de decir no tengo un papá presente. Lo viví muy natural. Por esto de poder ser clara mi mamá y de que creciera sin ningún prejuicio, digamos, no tener un padre al lado. Un padre como se suponía que tenían todos los niños en ese momento. Vos empezaste a pedir tener el apellido de tu papá. Esto sucede cuando yo me entero que tengo más familia, que es la parte de los Bretón, un poco más grande, y ahí empieza mi búsqueda del apellido. Se acerca Perita, Juan Bretón, más conocido como Perita, para conocerme, porque había como un miedo de parte de las dos familias si estaban enojados a raíz del fallecimiento de mi papá, si uno estaba enojado de un lado o del otro, entonces era difícil el acercamiento, hasta que mi tío Perita se acerca para poder dialogar con mi mamá, y ahí es como que empieza la vuelta al lado paterno. Ahora viajás a Buenos Aires, o te llevan a Buenos Aires porque eras muy chica para hacerte un ADN. Sí, exactamente. En realidad el reconocimiento estaba, yo con el tiempo me entero a través del doctor Pepe Lapera, que era muy amigo de la familia Bretón, hasta muchos años de compartir con mi familia, de que cada vez que yo tenía un control, desde nacido hasta mis 3 años, le avisaban, que era un acuerdo que tenía mi mamá, obviamente, que estaba de acuerdo, que vaya al otro día para saber cuánto pesaba, cuánto tenía, no sé, de todos los controles, cómo iba. Entonces había una cuestión más de miedo de acercarse, y mi abuela
la mamá de él, que era esto. Tenían que estar casados. Claro. Si no estaban casados, ¿cómo vas a...? No sabes si es tuya. Bueno, toda una... ¿Te tranquiliza hablar de eso, de decir de tu papá biológico? Sí. Te sabía de vos, sí, a la distancia, sabía, lejos, ¿no? Inclusive, yo lo que siempre pensé, digo, qué lástima que no me pudo tener UPA, o tener ese acercamiento, pero sí que a la distancia se haya ocupado y preocupado, y como antes de su fallecimiento pedir que me cuiden, eso fue como un bálsamo, por decirlo de alguna manera, fue consolador. Ahora, cuando volvamos de la pausa, seguimos hablando de este tema del reconocimiento, de la necesidad de saber de dónde viene uno, ¿no? Sí. Y lo que sorprende es que lo empezaste a gestionar desde muy chica. Desde muy chica. Sí. Ahora continuamos, Dani. Gracias. Continuamos charlando en un ratito con Daniela acerca de esta búsqueda por la identidad. Seguimos en este hermoso día charlando acerca de algo que en principio es muy doloroso, ¿no? Saber la historia de dónde uno viene, que viene de un abandono, sí, ¿no? De una ausencia, que después cuando vas armando tu vida es como un rompecabezas, decís, no, pero cuando yo era muy chiquita él se preocupaba a ver si yo estaba bien o mal, pero nunca me tuvo UPA mi papá. Y cómo vos vas armando eso, incluso yendo a Buenos Aires a hacerte un ADN, sí, para conseguir la afiliación. Todo comenzó cuando, a raíz de este acercamiento de mi familia paterna, me cuenta de la mamá de él, de mi abuela Mercedes, que estaba en su momento en la clínica Imago, tratada hacía muchos años. Entonces ahí comienza mi búsqueda, digamos, más profundamente, y me llevan a conocerla. Primero ella estaba bien, tenía como un ida y vuelta con la clínica Imago, y, o sea, se trataba, pero vivía en su casa. Entonces ahí yo pude recuperar un montón de historia. Fue muy, me acuerdo hasta el día de hoy, como si fuera ayer nomás, el momento en que ella me vio, y yo sabía que tenía que llegar a esa casa y decir: yo soy la hija de Daniel. En ese momento yo tenía que decir esa frase con 7 años. ¿Quién te dijo que digas esa frase? Mi mamá. Me dijo: vos cuando vayas tenés que decirle a esta persona que va a estar, que va a ser tu abuela, me preparó, tenés que decir que sos la hija de Daniel. Entonces, 7 años. Momento, a los 7 años. Sí, pero era como muy natural, ya venía tenía como cierto entrenamiento en todo lo que tenía que ver con la sensibilidad y las emociones, muy natural por parte de mi mamá, gracias a Dios que siempre fue muy fácil comunicarse y poder decir lo que a uno le pasa. Así que empezó ahí la historia y yo empecé a tener relación con ella, con mi tío negro. ¿Y con tu papá? No, mi papá falleció a los 3 años míos. En su momento yo pensaba, me decía mi mamá que había muerto porque fumaba mucho, entonces yo le tenía aberración al cigarrillo, hasta que entendí después por qué tardó en contarme, que tenía que ver con de haberse quitado la vida él. En un accidente termina quitándose la vida y bueno, fallece luego de una semana, todo en 1988. ¿Y cómo te lo dice? También muy natural. Me refiero a de qué manera, cómo. Y yo empecé a preguntar por esto de la identidad, de poder ver por qué al tiempo que internan a mi abuela en Imago, por qué no me dejaban verla, porque le hacía mal, me decían las empleadas de ahí. Entonces me decían: vos no tenés el apellido Bretón, entonces vos no sos hija, no sos familiar. Y ahí es donde comienza digamos, mi vieja a poder tener que decirme: bueno,
pasaron determinadas cosas, tu papá en realidad no falleció por el cigarrillo, se suicidó finalmente, por temas con tu abuela que no estaba bien en ese momento, y ahí entendí por qué estaba en Imago. Es como que de a poco pude armar la historia, pero yo iba en mi cabeza desde muy chica como tratando de escribir todo y que encaje, porque el tiempo, espacio, los años muchas veces nos cuadraban y después pude entender. Pero bueno, entiendo que mi mamá, como pudo, fue armándola para que yo pueda entenderla finalmente. Y en esto de la decisión que él tomó, vos en algún momento dijiste, pero si yo estaba acá, ¿por qué? ¿O algo relacionado con la culpa? ¿O yo podría haber hecho algo? No, en realidad sí, siempre me llamó la atención, hasta de grande, de adolescente, por qué no pidió ayuda. Y en realidad sí pidió mucha ayuda, pero por ahí lo que tenían que ver los establecimientos de salud mental hasta el día de hoy, que no están preparados o no llegan a tiempo, o sí el que está lo puede contener, llega muy tarde. Entonces el tema de la prevención del suicidio siempre fue un tema medio sensible para mí, porque entiendo que no es fácil, que mucha gente dice, pero no pensó en su familia, o mira cómo dejó a su hijo, y todos los que quedan sufriendo, y la verdad que entender que estaba sumido en la depresión, ahí pude como cerrar un gran signo de pregunta de por qué me había dejado. Claro, porque uno busca explicaciones, siempre solemos, muchas personas, buscar explicaciones en todo, y esa es una parte bastante complicada de encontrarle una explicación. Sí, eso y ver por qué no podía ver a mi abuela, teniendo ya 9, 10 años, y ahí fue cuando la empleada me dice, vos no sos la nieta porque no tenés el apellido de tu papá. Ahí es cuando siempre mi abuela Hilda, mi abuela materna, siempre me acompañó, ¿no? Porque para mi mamá siempre fue muy sensible tocar ese entorno hasta que pudo hacer su propio trabajo, y ella siempre acompañando me explicó, bueno, lo que pasa es que no tenés el apellido, tenés el apellido de tu padrastro en ese momento. Y ahí es cuando yo llego con esa incógnita a mi casa. ¿Cómo hago para ver a mi abuela? A mí no me importaba el apellido, yo quería ver a mi abuela. No había tenido mi papá, quería tener un pedacito de él y una relación hermosa que se había creado. Y ya ahí estaba restringida, o sea, yo me volvía me acuerdo siempre, con los frascos, las bolsas de caramelos que yo le llevaba a ella. Para que ella esté contenta y a lo último ni siquiera el contacto de poder vernos ni saludarnos un ratito. Ahí empieza la búsqueda. Vos necesitabas recuperar un pedazo de tu historia para armarte, Exacto. ¿no? Ahora continuamos charlando, Dani. Perfecto. No se muevan, es una historia apasionante, la de Danila, con mucho dolor, pero que la muestra hoy como una persona firme y convencida de que lo que hizo estuvo bien. Continuamos en un rato. Tratando de darle un cierre a esta historia, que es muy complicada, es muy intrincada, tiene tantas facetas, continuamos charlando en este último bloque con Danila. Dani, bueno, ya estás recuperando la historia, la estás armando como un rompecabezas, y uno habla de la identidad, ¿no? Pero es reconstruir o construir quiénes somos, quién soy yo para después continuar en tu vida, en tu futuro. Vas a hacer un juicio de filiación para tener el apellido de tu papá, ¿verdad? ¿Eso cómo fuiste tan chica a Buenos Aires? ¿Te hicieron análisis? ¿Cómo fue? Y del momento en que comenzó el juicio, como toda reparación de derechos, tardan años y años, cuando uno depende de un sistema judicial que deja bastante que desear en lo que respecta a los tiempos. Ahí comienza, digamos, la lucha contra un juez que en ese momento
pensaba, le decía, mi mamá, me acuerdo que siempre volvía llorando diciendo, piensan que quiero plata o que quiero recuperar herencia. En realidad yo quiero ver a mi abuela, no sé de qué herencia hablan, un montón de cosas que hacía solamente dilatar el tiempo y recuperar esa abuela que yo tanto quería ver. Y sí recuerdo muchos momentos feos en que yo decía, no puede ser que por un apellido, una letra en el documento, no se pueda lograr de una revinculación de mi familia, y siempre ver los diarios y con miedo mirar la parte de cronológicas, de poder ver el nombre de mi abuela ahí, de que había fallecido. Bueno, esa era la parte como más fea, de poder recuperar ese vínculo, de temer que se vaya sin poder verla de nuevo. Dani, en todo este trayecto que estamos contando, tu mamá rehace tiene otra pareja. Sí. Te iba a decir rehace su vida, pero no es rehace su vida, tiene otra pareja, sí. Que viene a ser tu padrastro. Claro, yo tenía el apellido de él. Él, cuando empieza a estar con tu mamá, te da su apellido. Me da su apellido, se ofrece como un gesto de amor en su momento, que obviamente mi mamá me pide permiso, yo acepto, digo, bueno, tengo un papá, una persona que me cuida, pero es la persona que termina lastimando, en vez de ser una figura de cuidado, termina siendo una persona que daña, que arruina la infancia, digamos, que ya venía como complicada. Claro que sí. Pero termina arruinando con una serie de atrevimientos que, por decirlo de una manera menos dañina, o no decirlo crudamente, que sería el abuso sexual. Ahí eras muy chica. Era muy chica, yo recién lo pude contar a partir de que fui a catequesis en la iglesia catedral, que ahí te remarcan, por eso yo cuestiono, está bien que uno pueda hablar desde el amor, pero también te inculcan la culpa. Entonces muy complicado hablar del pecado, y que uno qué hacía y qué no hacía, y yo muy niña, de 8 o 9 años, pude hablar, mamá, yo hice algo malo, me porté mal, y recién ahí pude decir, porque uno, digamos que cuando cometen el abuso sobre uno piensa que es un juego. Yo tenía 5 y 6 años cuando sucedieron todos estos abusos, y realmente uno no tiene ni idea qué es lo que está pasando, porque la persona que es la que te cuida, la que te da amor, ¿cómo te va a hacer daño? Y eso en cuántas familias pasan, y que la gran mayoría de los abusos se da dentro de las familias. Exacto. Es lo más común, lamentablemente. Pero bueno, fue a partir de ahí, del conocimiento de la culpa como tal, de pensar que yo había hecho algo malo, o que esta persona yo le había provocado, ¿no? Que engaña a mi mamá. Bueno, un montón de cosas que uno con el tiempo, yo por lo menos por suerte lo pude hablar y lo pude expresar, y mi mamá tomando las medidas en el asunto, por supuesto. De ahí comenzamos el tratamiento psicológico, bueno, todo Claro, lo que viene para abordar semejante atrocidad, vamos a decirle así. Dani, ¿y qué pasó finalmente con tu abuela? Para cerrar. Por suerte, gracias a Dios, el juicio de filiación terminó a tiempo, antes de que ella partiera a otro plano. Lamentablemente llegamos 7 años después, duró 7 años el litigio, digamos. Hoy puedo decir que en mi documento está el apellido que me permitió volver a ver a mi abuela, y la llegué a ver muy deteriorada, postrada en la cama, y muy de a poco, con rehabilitación y mucho amor,
Pudimos volver a sacarla, a pasar Navidad, Año Nuevo con ella, pero ella ya no me reconocía. Claro. Dani, lamentablemente tuvo Alzheimer. Claro. Y perdimos un montón de conexión, pero lo que más me importó es haberla podido abrazar y compartir. Dani, ¿pudiste reconstruir tu historia? Sí. Muchas gracias. Bueno, es muy emocionante la historia de Danila y habla del reconocimiento, de la identidad, de uno cómo se construye, y también plantea este problema de las infancias desprotegidas y cómo también no importa contar las cosas tiempo después, cada uno necesita procesarlas, necesita su tiempo para finalmente contarlas. Lo importante es que las niñeces tengan su espacio para hablar y para ser escuchados. Nos encontramos en el próximo programa.